Así fue la muerte de todos los top 33 conquistadores de la historia. La mayoría de los conquistadores han sido tipos de mala entraña, gente como Gengis Khan, Atila y Vlad el Empalador, que cubrieron el mundo de sangre. Muchos murieron de manera horrible, pero otros lo hicieron pacíficamente en sus camas, la mayoría sin arrepentirse de sus crímenes. Sin embargo, no todos los conquistadores y emperadores tienen mala reputación. Por ejemplo, el emperador indio Asoka fue un decidido defensor de la vida animal hace más de 2200 años. Hoy haremos un recorrido por una lista con los 33 conquistadores top de la historia, recordando sus principales ejecutorias y su forma de morir. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Alejandro Magno. Alejandro III de Macedonia, mejor conocido como Alejandro Magno, sucedió en el trono a su padre Filipo II en el año 336 a.C., a los 20 años de edad, y pasó casi toda su vida como rey encabezando una prolongada campaña militar de conquista por Europa, el norte de África y Asia, que lo llevó a constituir, a los 30 años, uno de los imperios más grandes de la historia, que abarcaba desde Grecia hasta Egipto y la India. Según un diario astronómico babilónico, el Magno falleció en algún momento entre el 10 y el 11 de junio del año 323 a.C., en el palacio de Nabucodonosor II, en la ciudad de Babilonia, a los 32 años. Los relatos históricos señalan que durante la semana anterior a su muerte, Alejandro tuvo sudores irregulares, escalofríos, fiebre alta y sensación de agotamiento, síntomas típicos de una enfermedad infecciosa, posiblemente fiebre tifoidea. Otras teorías apuntan a que falleció de malaria e incluso que fue envenenado. Número 2. Filipo II de Macedonia. Filipo II, padre de Alejandro, reinó en Macedonia entre 359 y 336 a.C., año de su muerte. Filipo agrandó su reino conquistando la mayor parte de la Grecia clásica, incluyendo las ciudades-estado de Atenas y Tebas. Basó su supremacía militar en el desarrollo de la falange macedonia, cuya principal innovación respecto a la falange griega era el uso de la zarisa, una pica de 6 metros de longitud. Filipo utilizó también ampliamente las máquinas de asedio y fue un hábil diplomático. Según el historiador griego Diodoro Sículo, Filipo II fue asesinado a puñaladas por su guardaespaldas y examante Pausanias de Orestis, después de que el rey macedonio lo abandonara para iniciar una relación con otro hombre más joven, curiosamente también llamado Pausanias. Pausanias de Orestis mató a Filipo en el transcurso de la boda de Cleopatra, hija del rey macedonio. El asesino intentó huir, pero fue atrapado por la Guardia Real y asesinado. Número 3. Gengis Khan. Gengis Khan, nacido como Temujin, cerca del año 1162, fue el fundador y primer khan o monarca del Imperio Mongol. Tras destinar buena parte de su vida a unificar a las tribus mongolas, Gengis emprendió varias campañas de conquista que lo llevaron a someter vastas zonas de Asia Central y China, convirtiéndose además en uno de los máximos asesinos de la historia. La versión más popular sobre la muerte del Khan es que cayó de su caballo mientras adelantaba una campaña contra Chongqing, en China, muriendo a consecuencia de las lesiones el 18 o el 25 de agosto de 1227. Su muerte se mantuvo en secreto hasta la caída de Chongqing, un mes después. Otras versiones señalan que Gengis murió de una enfermedad infecciosa, posiblemente tifus, malaria o peste bubónica. Marco Polo señaló que el Khan mongol murió de un flechazo durante un asedio, y el diplomático italiano del medioevo, Plano Carpini, dijo que fue alcanzado por un rayo. Una versión sostiene que Gubarrelchin, exesposa del emperador Xia, mató a Gengis con una daga durante una relación sexual. Número 4. Subotai. El general mongol Subotai fue el principal estratega de Gengis Khan y de su hijo y sucesor, Ogedei Khan. Dirigió más de 20 campañas militares, durante las cuales conquistó más territorio que cualquier otro comandante en la historia como parte de la expansión del Imperio Mongol, que ha sido la entidad imperial contigua de mayor tamaño en la historia de la humanidad. Subotai obtuvo triunfos militares utilizando estrategias sofisticadas para su tiempo, incluyendo ataques coordinados con varios ejércitos situados a considerable distancia unos de otros, siendo el artífice de las principales conquistas de los dos primeros khanes mongoles. Ya septuagenario, Subotai inició una campaña contra la dinastía China Song en 1246, regresó a Mongolia en 1248,
muriendo ese año en su casa, próxima al río Tul, cerca del actual Ulan Bator, a los 72 o 73 años de edad. Se desconoce de qué murió exactamente el hábil general mongol, aunque se sabe que fue de causas naturales. Número 5. Kublai Khan. Kublai Khan, hijo de Toloi y nieto de Genghis, tenía casi 12 años cuando su abuelo murió en 1227. En 1260 sucedió en el Kanato a Monke, hermano mayor, para lo cual tuvo que librar la guerra civil toloida contra Arik Boke, su hermano menor, que finalizó en 1264 y marcó el inicio de la división del Imperio Mongol. En 1271, Kublai estableció la dinastía Yuan en China, que fue su verdadera fuente de poder, aunque manteniendo su influencia en el resto del imperio. La dinastía Yuan llegó a controlar la mayor parte de la actual China, Mongolia, el sur de Siberia, Corea y otros territorios. Para 1279, tras sus conquistas chinas, Kublai se convirtió en el primer emperador no Han en gobernar toda China. Kublai quedó fuertemente deprimido tras la muerte de su esposa favorita y de Shenjin, su sucesor elegido. Ya septuagenario, sus abusos con la comida y la bebida lo convirtieron en un hombre obeso que padecía de diabetes y gota. Murió de sus problemas de salud el 18 de febrero de 1294 en Kabalik, su capital de invierno y actual Beijing, a los 78 años. Número 6. Tutmosis III. Tutmosis III, sexto faraón de la 18ª dinastía, gobernó Egipto entre aproximadamente los años 1479 y 1425 a.C., convirtiéndose en uno de los soberanos más poderosos en los 3000 años de civilización faraónica. Durante el gobierno de Tutmosis III, el imperio egipcio alcanzó su máxima extensión territorial. Realizó al menos 17 campañas militares a Palestina y Siria, alcanzando el Éufrates y dominó toda Nubia, el Sinaí y Canaán. Tutmosis III compartió sus 2 últimos años en el trono con su hijo y sucesor, Amenofis II, en un cogobierno en el que le adiestró en el desempeño del poder. Tutmosis III murió en el año 1425 a.C., a los 56 años, de causas naturales, y el análisis de su momia, encontrada en muy mal estado de conservación, sugiere que pudo haber fallecido por una infección ósea. Número 7. Ramsés II. Ramsés II, llamado Ramsés el Grande, fue el tercer faraón de la 19ª dinastía, considerado a menudo junto a Tutmosis III como el monarca más poderoso del Imperio Nuevo, que fue en sí mismo el periodo más floreciente del antiguo Egipto. Durante su reinado de 66 años, aproximadamente entre 1279 y 1213 a.C., Ramsés II, llamado el Gran Ancestro por sus sucesores, realizó no menos de 15 campañas militares, todas exitosas, dominando el Levante y reafirmando el control egipcio sobre Fenicia, Canaán y Nubia. Ramsés II murió nonagenario, en torno al año 1213 a.C., a los 90 o 91 años, edad excepcionalmente avanzada en la que padecía de múltiples achaques, como endurecimiento de las arterias, problemas cardíacos, artritis y graves afecciones dentales. Ramsés II sobrevivió a la mayoría de sus esposas e hijos, y su momia, encontrada en 1881, se exhibe en el Museo Nacional de la Civilización Egipcia de El Cairo. En 2024 se informó el hallazgo de una espada con su nombre. Número 8. Aníbal. El general y estadista cartaginés Aníbal Barca fue finalmente derrotado por el romano Escipión el Africano en la batalla de Sama, que puso fin a la Segunda Guerra Púnica en el año 202 a.C. Sin embargo, el cartaginés fue el gran rival de la República Romana y ocupó la mayor parte del sur de Italia durante 15 años, gracias a su genio militar, estudiando en las academias y a su ejército de elefantes. 7 años después de su victoria en Sama y alarmados por la renovada prosperidad de Cartago, los romanos acusaron a Aníbal de estar forjando una alianza con el Imperio Seleucida, gran enemigo de Roma. Ante el riesgo de que los romanos lo capturaran, el general cartaginés se exilió voluntariamente y cerca del año 183 a.C. era huésped del rey Bitinio Prusias I. Según una versión, Roma presionó a Bitinia y antes de caer en manos de los romanos, Aníbal prefirió envenenarse. Otro relato señala que el general cartaginés se provocó una herida accidental con su espada, la cual se infectó, causándole la muerte. Número 9. Escipión el Africano. Publio Cornelio Escipión pasó a la historia como Escipión el Africano tras derrotar a Aníbal en África, en la batalla de Sama, su mayor logro militar, ya que con esta victoria terminó la Segunda Guerra Púnica. Escipión fue verdugo de los Barca, ya que también derrotó a Magón, hermano de Aníbal, en la batalla de Ilipa en el 206 a.C., conquistando la Iberia cartaginesa. Sin embargo, Escipión tenía un poderoso enemigo, el senador Catón el Viejo, quien promovió en su contra un dudoso juicio,
acusando al general de haber recibido presuntos sobornos de los seleucidas. Decepcionado de sus conciudadanos, Escipión se retiró de la vida pública a su villa de Campo del Iterno, en la costa de Campania, donde murió en torno al año 183 a.C., a los 53 o 54 años de edad. No está claro dónde fue enterrado. No existe ningún registro histórico que indique que fue sepultado en la tumba de los Escipiones en Roma. Séneca, el joven, expresó en una carta su creencia de que el general romano fue enterrado en su villa del Iterno. Número 10. Julio César. Pocos relatos mortales son más conocidos que el del general, político y escritor romano Cayo Julio César. César, quien se había erigido en dictador, fue asesinado de unas 23 puñaladas el 15 de marzo del año 44 a.C., en el Teatro de Pompeyo, en el transcurso de una sesión senatorial. El complot, que incluía entre 60 y 70 complotados, fue encabezado por Marco Junio Bruto, hijo de Servilia, amante de César. El asesinato, justificado con la afirmación de que la dictadura perpetua de César amenazaba las tradiciones republicanas, más bien precipitó una guerra civil y el fin de la república. César se había convertido en uno de los hombres más poderosos de Roma, tras expandir el territorio republicano conquistando las Galias e invadiendo Britania. Forzado por el Senado a regresar a Italia, desencadenó la guerra civil en la que derrotó a Pompeyo e inició la dictadura. Número 11. Augusto. Cayo César Octavio, sobrino nieto de Julio César, fue nombrado testamentariamente por este como el heredero de su nombre, sus propiedades y sus legiones. Octavio formó el segundo triunvirato con Lépido y Marco Antonio, y gobernaron de facto como oligarcas. Sin embargo, las ambiciones y diferencias entre los triunviros desgarraron la estructura de poder romana. Lépido se exilió, y la flota combinada de Antonio y su amante egipcia tolemaica Cleopatra fue derrotada por Agripa, comandante de Octavio, en la batalla de Actium, en el año 31 a.C. Tras su derrota, Marco Antonio y Cleopatra murieron por decisión propia, y Octavio, tras conquistar Egipto, se convirtió en el primer emperador romano en el año 27 a.C., con el nombre de Augusto. Augusto extendió considerablemente el imperio, anexando, aparte de Egipto, Panonia, Dalmacia, Recia y Nórico, expandiendo los dominios romanos en África y terminando la conquista de Hispania. Murió como emperador en el año 14 de la Era Común, a los 75 años, probablemente de causas naturales, aunque se rumoreó que su esposa Livia lo envenenó para aupar al trono a su hijo Tiberio, hijastro y exyerno de Augusto. Número 12. Atila. Atila fue rey de los hunos, un pueblo nómada del Cáucaso, Asia Central y Europa Oriental, entre 434 y 453. Año de su muerte, fue también la cabeza de un imperio formado por hunos, alanos, ostrogodos y gépidos en Europa Central y Oriental. Atila fue uno de los enemigos más temidos por el moribundo Imperio Romano de Occidente y por el Imperio Bizantino. El líder huno cruzó 2 veces el Danubio, saqueó los Balcanes e intentó apoderarse de la Galia romana, siendo detenido en el año 451 por Flavio Aesio en la batalla de los Campos Cataláunicos. Devastó el norte de Italia, aunque no entró en Roma, según se afirma, gracias a la mediación del Papa León I. Según el historiador bizantino Prisco de Panio, a comienzos del año 453, Atila se encontraba celebrando su último matrimonio con una joven llamada Ilídico, cuando murió de una hemorragia en medio del banquete nupcial. Es posible que una hemorragia nasal lo haya asfixiado o que el desangramiento se haya producido por la ruptura de los vasos esofágicos. Otra versión, más dudosa, es que su nueva esposa lo asesinó. Número 13. Ciro II el Grande. Ciro II de Persia, más conocido como Ciro el Grande, fue el fundador del Imperio Aqueménida en el siglo VI a.C., que llegó a abarcar la mayor parte de Asia Occidental y buena parte de Asia Central, constituyendo la entidad imperial más grande de la historia hasta ese momento. Según relató Heródoto en sus historias, Ciro murió el 4 de diciembre del año 530 a.C., a los 70 años de edad, durante una fiera batalla contra los masagetas, una federación de tribus escitas de los desiertos del sur de Corasmia y Kisilkum, en las estepas de las actuales Uzbekistán y Kazajistán. Antes de decidirse por la guerra, Ciro envió una oferta de matrimonio a la gobernante Tomiris, propuesta que la emperatriz Masageta rechazó. El cronista del siglo XII, Miguel el Sirio, sostuvo que el emperador persa sí llegó a casarse con Tomiris, quien lo asesinó. Jenofonte afirmó que Ciro murió pacíficamente en su palacio imperial. Número 14. Qin Shi Huang. Qin Shi Huang fue el monarca del estado chino de Qin entre los años 247 y 221 a.C., y primer emperador de la China unificada desde 221 hasta su muerte en 210 a.C.
Fue autor de monumentales obras, como la precursora de la Gran Muralla China y los célebres guerreros de terracota, cuya construcción de más de 8.000 soldados de tamaño un poco mayor al natural ordenó como protectores de su tumba. Qin Shi Huang murió mientras realizaba un viaje por el este de China, buscando las legendarias Islas de los Inmortales, donde, según creía, encontraría el secreto de la vida eterna. Se cree que, encontrándose en el palacio de la prefectura de Shakyu, ingirió una mezcla de mercurio y jade, preparada por sus alquimistas, con la que esperaba hacerse inmortal, que le causó un fallo hepático y la muerte cerebral. Número 15. Napoleón Bonaparte. Napoleón I fue un general y estadista francés que lideró la República Francesa como primer cónsul, desde 1799 hasta 1804, y luego se autoproclamó emperador de Francia, entre 1804 y 1814, y después de nuevo brevemente en 1815. Durante su apogeo en 1812, el Imperio Napoleónico abarcó la mayor parte de Europa occidental y central, pero la estrella napoleónica empezó a eclipsarse tras la catastrófica invasión de Rusia, desde junio hasta diciembre de aquel año, en la que murieron entre 300.000 y medio millón de soldados franceses y aliados. Napoleón partió hacia su exilio definitivo en la isla inglesa de Santa Elena, el 15 de octubre de 1815, donde murió el 5 de mayo de 1821, a los 51 años. La primera versión sobre la muerte de Napoleón, que fue la única durante más de 130 años, fue que el gran corso murió de un cáncer de estómago provocado por el agravamiento de una úlcera. A mediados del siglo XX, historiadores ingleses lanzaron la hipótesis de que Bonaparte fue lentamente envenenado con arsénico en Santa Elena. Número 16. Carlomagno. Carlomagno fue rey de los francos desde 768, de los lombardos desde 774 y emperador del Imperio Carolingio entre 800 y 814, año de su muerte. Fue el primer emperador en reinar desde Europa occidental, después de la caída del Imperio Romano de Occidente, 324 años antes, y su reinado estuvo marcado por cambios políticos, religiosos y sociales de gran calado en la historia europea. Bajo Carlomagno, el Imperio Carolingio abarcó gran parte de Europa occidental, incluyendo Francia, España, Italia, Alemania, Austria, los Países Bajos y Suiza, así como regiones de Europa Central. Carlomagno murió el 28 de enero de 814, a los 65 años, en Aquisgrán, Alemania, después de estar postrado en su cama durante una semana, a consecuencia de una pleuresia. Había enfermado en el otoño de 813, y desde ese momento pasó sus últimos meses leyendo los evangelios, ayunando y rezando. Número 17. Guillermo I de Inglaterra, el Conquistador. Guillermo I de Inglaterra, también llamado Guillermo el Conquistador, fue el primer rey normando de Inglaterra, reinando desde 1066 hasta su muerte en 1087. Descendiente de vikingos e hijo ilegítimo del duque de Normandía con una de sus concubinas, tras conquistar Inglaterra, Guillermo pasó el resto de su vida defendiendo sus posesiones tanto en Gran Bretaña como en Normandía, un periodo que estuvo marcado por sus desencuentros y dificultades con su primogénito, Roberto Corteges. Mientras asediaba Vantes, Francia, no se sabe con certeza si Guillermo se hirió con la silla de su caballo o cayó enfermo, siendo trasladado al priorato normando de San Gervasio de Rouen, donde murió el 9 de septiembre de 1087, a los 59 años. Tras su muerte, Roberto se quedó con Normandía y Guillermo, su segundo hijo, con Inglaterra. Número 18. Vlad el Empalador. Vlad III, también conocido como Vlad el Empalador por su método favorito de asesinar a sus enemigos, y como Vlad Drácula por haber inspirado al novelista Bram Stoker, su famoso personaje del vampiro, fue príncipe de Valaquia, región histórica del sur de Rumania, durante el siglo XV. Vlad gobernó el Principado valaco en 3 ocasiones entre 1448 y 1477, y se desconoce cuántas personas empaló, aunque una carta suya señala que asesinó a 23.884 turcos y búlgaros, con diferentes métodos durante una sola campaña contra el Imperio Otomano en 1462. Vlad murió en combate a finales de diciembre de 1476 o comienzos de enero de 1477. Su ejército de unos 2.000 hombres fue cercado y destruido por una fuerza turco-basaraba, 2 veces mayor, cerca de Snagov, 40 kilómetros al norte de Bucarest. Se afirma que fue decapitado y que su cráneo realizó una macabra ruta itinerante por la región. Número 19. Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid fue un comandante militar árabe del siglo VII, que en principio realizó campañas militares contra Mahoma, al servicio de los Quraysh, la tribu que controlaba la Meca en la era preislámica. Convertido en musulmán, Khalid dedicó el resto de su vida a combatir para el ejército del profeta y de los 2 primeros califas, Rashidun.
Halid comandó el ejército islámico en las guerras Rida contra las tribus rebeldes árabes, en las campañas iniciales contra el Irak sasánida y en la conquista de la Siria bizantina. Cuando lo designó comandante del ejército del Islam, Mahoma llamó a Halid Saif Allah, o espada de Dios. Enemistado con el califa Umar, Halid fue destituido en 638 y murió por causas naturales 4 años después. Algunas fuentes señalan que falleció en Medina y otras en Homs, Siria. Número 20. Solimán el Magnífico. Solimán I, conocido como Solimán el Magnífico en Occidente y como Solimán el Legislador en Turquía y otras partes de su reino, fue un sultán que gobernó el Imperio Otomano entre 1520 y 1566, año de su muerte. Bajo su gobierno, el Imperio Otomano se extendía por un vasto territorio que abarcaba el Medio Oriente, el norte de África y el sureste europeo, incluyendo Siria, Egipto, Mesopotamia, partes de Arabia, los Balcanes y Hungría, así como Tracia, Macedonia y varias regiones de Grecia. Solimán murió de causas naturales, posiblemente de un ataque de gota, el 6 de septiembre de 1566, a los 71 años, mientras comandaba una expedición en Hungría. Su muerte se mantuvo un tiempo en secreto para facilitar la entronización de su hijo y sucesor, Selim II. Número 21. Ricardo Corazón de León. Ricardo I, llamado Corazón de León, fue rey de Inglaterra entre 1189 y el momento de su muerte, en 1199. Siendo el tercer hijo varón de Enrique II de Inglaterra y Leonor de Aquitania, su ascenso al trono inglés era improbable, pero sus 2 hermanos mayores murieron antes que su padre. A los 16 años ya andaba guerreando y fue uno de los líderes de la Tercera Cruzada, derrotando varias veces a Saladino, aunque tuvo que retornar a su reino sin conquistar Jerusalén. En marzo de 1199, Ricardo se encontraba en Lemosín, Francia, sofocando una revuelta, cuando fue herido en un hombro por una flecha de ballesta. La herida se cangrenó y el rey inglés murió el 6 de abril de 1199. Antes de morir hizo llevar al ballestero a su presencia, un niño que le dijo que le disparó porque el ejército inglés había matado a su padre y 2 hermanos. Ricardo lo perdonó y le dio 100 chelines. Número 22. Saladino. Saladino Yusuf ibn Ayyub, conocido como Saladino a secas, fue el primer sultán de Egipto y Siria entre 1174 y 1193, como fundador de la dinastía Ayubí. Nacido en el seno de una familia kurda, fue una figura militar importante del lado musulmán durante la Tercera Cruzada. Durante su reinado, el reino ayubí se extendía por Egipto, Nubia, Siria, la Alta Mesopotamia, Yemen y el Hiyaz. Saladino murió de fiebres en Damasco el 4 de marzo de 1193, poco después del retorno a Europa de su gran rival, el rey inglés Ricardo Corazón de León. Antes de morir, el sultán repartió toda su riqueza entre los pobres, sin dejar ni siquiera lo necesario para su entierro. Fue enterrado en el jardín exterior de la mezquita Omeya en Damasco, Siria, donde todavía se conserva un sarcófago de madera, al lado de otro de mármol donado por el Kaiser alemán Guillermo II, que nunca fue utilizado. Número 23. Mehmed II. Mehmed II fue sultán otomano a los 12 años, entre agosto de 1444 y septiembre de 1446, durante una abdicación de su padre. Murad II decidió retornar al trono, aunque no despojó a su hijo del título de sultán, quien después gobernó en un segundo periodo de más de 30 años, entre 1451 y 1481. En 1453, Mehmed II tomó Constantinopla, poniendo fin al Imperio Bizantino, un acontecimiento que algunos historiadores señalan como el momento final de la Edad Media. Mehmed amplió el Imperio Otomano con la conquista de Constantinopla, que convirtió en su capital, conquistando también el Imperio de Trebisonda, en la costa del Mar Negro, y el Despotado de Morea en Grecia, ambos obtenidos tras la descomposición bizantina. Mehmed II murió el 3 de mayo de 1481, a los 49 años, cerca de Hepse, en la actual Turquía, en misteriosas circunstancias, sospechándose que fue envenenado. Número 24. Tamerlán. Tamerlán, también conocido como Timur, fue un conquistador turco-mongol, fundador en 1370 de la dinastía timúrida, que abarcaba los actuales Irán, Afganistán y Asia Central. Fue el último de los grandes conquistadores nómadas de la estepa euroasiática y su reino sentó las bases para el surgimiento de las entidades imperiales islámicas de la pólvora, sedentarias y más estructuradas, de los siglos XVI y XVII. Se veía a sí mismo como heredero de Gengis Khan, y se ha sugerido que pudo haber sido descendiente de este por la rama materna. Timur, quien prefería desarrollar sus operaciones militares a partir de la primavera, murió el 17 o el 18 de febrero de 1405, en una inusual campaña invernal. Su muerte, probablemente octogenario, se produjo cuando enfermó en Farab, en el actual Turkmenistán, en el transcurso de una campaña contra la China Ming.
Número 25. Babur. Descendiente de Genghis Khan y de Tamerlán por parte de madre y padre, respectivamente, Babur fue el fundador del Imperio Mongol en la India, reinando entre abril de 1526 y diciembre de 1530. Fue también emir de Kabul desde 1504 hasta 1526, y de Ferganá y Samarcanda por periodos más cortos. Comenzó siendo un musulmán sunita radical, aunque evolucionó hacia posiciones más tolerantes a medida que fue conquistando territorios, conociendo otras religiones y haciéndose un hombre maduro. Babur murió el 26 de diciembre de 1530 a los 47 años, de una enfermedad no precisada, en Agra, en la actual India, poco después de consolidar su poder en el subcontinente. Por su expreso deseo, fue enterrado definitivamente en Kabul, Afganistán, ciudad que había gobernado como emir durante más de 21 años. Es un héroe nacional en Uzbekistán y Kirguistán. Número 26. Asoka. Asoka fue emperador de Magadha, en India, aproximadamente entre el año 268 y el momento de su muerte en 232 a.C. Su imperio cubría gran parte del subcontinente indio y otras regiones asiáticas, desde Afganistán y en Asia Central hasta el actual Bangladesh. Las leyendas budistas le atribuyen un fuerte apoyo al budismo, el patrocinio del Tercer Concilio Budista, la fundación de un gran número de estupas y la entrega de generosas donaciones a ese movimiento. Es considerado uno de los grandes emperadores indios, y en el centro de la bandera nacional de la India está la llamada Rueda de Asoka. Fue un defensor de la vida animal, restringiendo las matanzas para el consumo humano. Tras reinar durante 36 años, Asoka murió por causas naturales en Pataliputra, en el año 232 a.C., a los 72 años. Número 27. Hernán Cortés. El conquistador español Hernán Cortés quedó indisolublemente ligado a México por unirse a los tlaxcaltecas y haber conquistado el imperio mexica para la corona española tras la caída de Tenochtitlan en 1521, y por tener con una indígena mexicana Martín Cortés Malintzin, primer mestizo mexicano en quedar en el registro histórico. En 1529 Cortés recibió el título de Marqués del Valle de Oaxaca y otras dignidades que le concedieron inmensas extensiones, que actualmente abarcan varios estados mexicanos. Los títulos de Cortés incluían una numerosa cantidad de pueblos y más de 23,000 vasallos nativos, que lo convirtieron en el hombre más rico de las Américas. En 1540 Cortés regresó a España con la intención de retornar a México, pero extendió su estadía y el 2 de septiembre de 1547 murió de una pleuresia a los 62 años, en Castilleja de la Cuesta, cerca de Sevilla, en la mansión de su amigo Alonso Rodríguez, donde se alojaba. Número 28. Francisco Pizarro. En 1516, el español Francisco Pizarro formó parte de la expedición liderada por Vasco Núñez de Balboa, que descubrió el Océano Pacífico. En 1532, Pizarro llegó al Perú en una expedición de conquista y sometió al imperio incaico con la ayuda de rebeldes locales, después de ordenar la ejecución del Inca Atahualpa mediante el estrangulamiento con garrote. Mató a miles de indígenas durante la conquista del Perú y otra gran cantidad de nativos murieron víctimas de las enfermedades traídas del Nuevo Mundo. En 1541, Pizarro, un hombre robusto de 63 años, sufría de toda clase de problemas de salud y achaques, incluyendo artritis, artrosis, hernias discales y crecimientos óseos en los talones, un indicativo de que había caminado mucho, ya no podía ni siquiera cabalgar. Sin embargo, no murió de sus males, sino que fue asesinado a puñaladas el 26 de junio de 1541 en la ciudad de Los Reyes, la actual Lima, por seguidores de su rival, Diego de Almagro. Número 29. Vasco Núñez de Balboa. El español Vasco Núñez de Balboa ha pasado a la historia como el descubridor del Océano Pacífico en 1513, aunque el primero en avistar el originalmente llamado Mar del Sur, desde un acantilado panameño, fue el segoviano Andrés Contero. Núñez de Balboa tomó posesión de las tierras y aguas del Istmo de Panamá para la corona española. En 1510, junto a Martín Fernández de Enciso, había fundado Santa María la Antigua del Darién, primera ciudad europea en territorio continental americano, precursora de la actual ciudad de Panamá. Enemigo de Pedro Arias de Ávila, más conocido como Pedrarias, primer gobernador de Castilla del Oro, Núñez de Balboa fue decapitado con un hacha el 15 de enero de 1519, a los 44 años de edad, acusado de la supuesta usurpación de los territorios conquistados. Número 30. Pedro de Valdivia. Pedro Gutiérrez de Valdivia, más conocido como Pedro de Valdivia, fue un conquistador español que lideró la conquista de Chile por órdenes del gobernador del Perú, Francisco Pizarro, fundando la ciudad chilena que lleva su nombre, además de Santiago, La Serena y Concepción. Después de ser socios en la conquista peruana, Valdivia sostuvo una fuerte rivalidad con Francisco Pizarro, y sus seguidores asesinaron al conquistador del Perú en Lima,
en 1541. Ese año Valdivia se convirtió en el primer gobernador y capitán general de Chile, después de neutralizar la resistencia indígena chilena y algunos complots en su contra. Retornó al Perú, donde el gobernador Pedro de la Gasca le confirmó sus títulos. De regreso a Chile, Valdivia inició la Guerra de Arauco contra los nativos mapuches, muriendo en la batalla de Tucapel el 25 de diciembre de 1553, a los 56 años. Número 31. Gonzalo Jiménez de Quesada. Gonzalo Jiménez de Quesada fue el único conquistador con título de abogado entre los españoles que participó en la conquista de las Américas. Nacido en Granada en 1509, conquistó un territorio al que llamó Nuevo Reino de Granada, que fue el núcleo de la actual República de Colombia, adscrito inicialmente al Virreinato del Perú. En 1538 fundó Santa Fe de Bogotá, la actual capital colombiana, y fue gobernador de Cartagena de Indias entre 1556 y 1557. Entre 1569 y 1572, realizó su última expedición, que terminó en desastre, en busca de la legendaria ciudad de El Dorado. En esta expedición, que comenzó con 400 españoles, 1.500 nativos y 1.100 caballos, además de un rebaño, murieron la mayoría de los hombres y animales. La causa de muerte de Jiménez de Quesada no está clara. Se sabe que era asmático, por lo que el clima de Bogotá le sentaba mal, retirándose siempre que podía a tierra caliente. Una versión señala que falleció de lepra el 16 de febrero de 1579, a los 70 años, en la villa de San Sebastián de Mariquita, municipio del actual departamento colombiano de Tolima. Número 32. Sebastián de Belalcázar. Sebastián de Belalcázar fue un conquistador español que desarrolló sus actividades principalmente en los actuales Colombia y Ecuador. En el Perú, se unió a Francisco Pizarro, participando en la captura del Inca Atahualpa. Fundó Santiago de Quito, primera ciudad española en Ecuador, San Juan Bautista de Ambato y San Francisco de Quito, la actual capital ecuatoriana. Participó en la fundación de la Santiago de Guayaquil, en la costa del Mar del Sur, y fundó Santiago de Cali y Asunción de Popayán, en el actual territorio colombiano. Siendo adelantado de Popayán, recibió una condena a muerte por un tribunal español por haber ejecutado en 1546 al gobernador provincial, Jorge Robledo, en una disputa territorial. Decidió viajar a España para apelar la decisión, pero murió de causas naturales en Cartagena de Indias en 1551, a los 71 años. Número 33. Catalina la Grande. Catalina II, llamada la Grande, fue emperatriz rusa entre 1762 y 1796, tras derrocar a su esposo Pedro III. Amplió el imperio ruso en más de 500.000 de kilómetros cuadrados tras anexar Nueva Rusia, Crimea y partes de Bielorrusia, Ucrania, Lituania y Curlandia, convirtiendo su entidad imperial en una potencia europea durante la Ilustración. El 16 de noviembre de 1796, Catalina entró por la mañana a su despacho a trabajar y poco después fue encontrada en el piso, respirando trabajosamente, con el pulso débil y la cara amoratada. Su médico diagnosticó que había sufrido un derrame cerebral, muriendo la noche siguiente, a los 67 años. La autopsia confirmó el derrame. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre cómo fue la muerte de 33 conquistadores top de la historia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.